Bueno, los callos es un guiso y un guiso que consta de estómago de ternera, el estómago de la vaca, y a su vez se le añaden manos de gochu, manos de cerdo, y también lleva pata de vaca. Se le añade la pata de vaca y la mano de cerdo del gochu porque tiene una alta concentración de colágeno, que lleva la famosa gelatina, y en otras zonas de la región se le añade también pues morro de vaca. Yo personalmente aquí no se lo pongo porque, bueno, yo el morro se lo he hecho a la vida, no a los callos. Lo solemos hacer en 3 pasos. Por un lado, guisamos lo que es el callo solo, en una olla. Por otro lado, se guisarían las patas de cerdo y las patas de vaca. Por último, haríamos un refrito con el jamonín, pimentón picante, ajo, cebolla, etc. Bueno, pues las 4 P's de los callos de Noreña. La primera P y la primera premisa, que sean pulcros, que estén bien limpinos, pequeñinos, 1 centímetro más o menos como una uña pequeñina, que estén picantinos, que sean alegres, ¿vale? Para que a la hora de comerlos te despierte pues, alegría, y tienen que ser pegañosinos. Ahí viene un poquitín el tema de la velocidad, de la gelatina. Una de las fechas más importantes en Noreña son las jornadas de los callos, que son en diciembre. Son unas jornadas, una fiesta muy familiar a la que acude todo el mundo, de toda Asturias. Noreña no se podría entender sin los callos.